Salmo 82. ¿Recuerdan lo que dice el primer renglón del Salmo 82? ¿Te acuerdas? Esa es la idea del Salmo. Dios ocupa su lugar en su congregación. Otra posible traducción es Dios se levanta en la congregación de Dios. Y ningún hombre debe ocupar el lugar de Dios en su congregación. Vamos a pedir que el Señor siga ocupando su lugar en este tiempo al escuchar su palabra. Oremos. Señor, ¿a quién iremos? Tu palabra es única, provee vida eterna. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. No hay nada que se compare a ti y a lo que tú has dicho. Y no hay nadie que pueda hacer lo que solo tú puedes hacer y por medio de tu palabra. Y nos identificamos, Señor, somos parte de tu congregación. Te pertenecemos a ti. Tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, derramó su sangre preciosa para comprarnos, reconciliarnos contigo y limpiarnos de toda maldad, vestirnos con su justicia perfecta para que podamos tener acceso, comunión contigo. Señor, levántate en medio de nosotros por medio de tu palabra. Y esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. Si te descuidas y no perseveras, lo pagarás caro. Ese es el título de la predicación de esta mañana y es la idea central del texto que vamos a considerar. Acompáñame a la primera carta de Timoteo. Primera carta que Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 4. Y lee conmigo estos versículos, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Si te descuidas y no perseveras, lo pagarás caro. Hace un tiempo fuimos como familia al Peñón de Gibraltar. Fue la primera vez que entramos con nuestro coche. Teníamos la intención de que ya que íbamos en coche podíamos subir arriba al Peñón. Habíamos escuchado que allí es donde están los monos. Entonces cogimos el GPS del móvil. Supongo que la mayoría habéis hecho esto, ¿no? Cuando queréis ir en coche a algún sitio que no sabéis cómo, ponemos sencillamente el lugar donde queremos ir y pusimos allí la chincheta y Google nos llevaba. Así que comenzamos nuestro viaje y empezamos a cruzar las calles de por allí. Llegó un momento que eso comenzó a ascender la carretera y nosotros, fieles a Google, continuábamos lo que Google nos decía. Llegamos a un lugar, a un camino donde vimos un letrero que ponía así: camino sin salida, no hagas caso a Google. Y nuestro piloto automático, que cada uno tenemos, es como Google. Es peor que Google. Así que no hagas caso a tu piloto automático. Te llevará por un camino en el que lo pagarás caro. Esta palabra que hemos leído, versículo 16 de 1 de Timoteo capítulo 4, sabemos que está dentro de un contexto en el que Pablo en esta carta le está llamando a Timoteo a que persevere a cumplir la obra a la cual Pablo le dejó allí, que pelee la buena batalla de la fe. Y peleando la buena batalla de la fe, cumpla con el propósito por el cual la iglesia existe. Ahí lo tienes cerca en tu Biblia, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y es columna y sostén de la verdad. Esto es el testimonio visible del Evangelio transformando vidas pecaminosas. Un grupo de personas que reflejan la luz del Evangelio por medio de sus vidas. Pero para ello es necesario que peleen la buena batalla de la fe.
porque no reflejamos nuestras buenas obras, reflejamos la obra de Dios en medio de nosotros, en nosotros, para exaltar a Cristo. Porque mira lo que dice el versículo 16. La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, no puede ser separada de que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? No de que hombres pecadores son regenerados y cambiados, sino que el Dios soberano y santo se hizo hombre. Eso es el misterio de la piedad. Y la iglesia está aquí no para llamar la atención a nosotros, sino a Cristo, quien se hizo hombre, y viviendo una vida perfecta, de obediencia absoluta al Padre, habiendo vencido la tentación como ningún hombre nunca ha podido hacer. Él voluntariamente fue a la cruz, fue maldito en esa cruz, cargó con la ira de todos los pecados que los creyentes cometimos y Él murió. La muerte que yo debía morir. Para que ahora, por su muerte y la resurrección venciendo a la muerte y la ascensión a los cielos intercediendo por su iglesia, para que ahora su iglesia sea columna y sostén de esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Y Pablo dejó allí a Timoteo para que cuidara a una iglesia que había abandonado esa verdad, esa realidad. Se había apartado del Evangelio y se había vuelto a la esclavitud de las obras muertas, a la confianza en la carne, a los méritos propios que podamos nosotros pensar que podamos añadir a la muerte de Cristo. Y allí había personas que estaban enseñando la ley para que los justos la cumplieran. Enseñaban la ley de Moisés para que los creyentes cumplieran la ley de Moisés. Y eso siempre ha sucedido y siempre sucederá hasta que Cristo venga y restaure todas las cosas. Siempre habrá personas que quieran atarnos y hacernos esclavos de lo que Cristo nos libertó. Y Pablo le recuerda en el capítulo 1, versículo 8, nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y había personas que usaban la ley de una manera ilegítima, para un propósito por el cual Dios no había dado la ley. Y había personas allí que hablaban de la ley, versículo 6, estos que desviándose de estas cosas, del Evangelio, de la sana doctrina, de una buena conciencia, se han apartado hacia una vana palabrería. Palabras vacías, inútiles, como una pompa de jabón. Y estos estaban en esa iglesia, versículo 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales ellos hacían declaraciones categóricas. La ley es buena, hermano, pero debe ser usada legítimamente. ¿Y cuál es el uso legítimo? Versículo 9, míralo, lo que pone ahí. Reconociendo esto, en primer lugar, lo más importante es que la ley no ha sido instituida para el justo. ¿Qué significa eso? Que la ley de Moisés, Dios la instituyó no para que la cumpliéramos, sino para hacernos ver que no podemos cumplirla. Para reflejar el pecado, para que supiéramos que somos pecadores. Pablo dice en Gálatas que Cristo es el fin de la ley. Cristo cumplió la ley por su pueblo. Él vivió la vida perfecta, cumplió la ley y Él te atribuye ahora su justicia. Debemos obedecer a Dios, por supuesto. El que me ama, mi palabra guardará. Pero no hagamos caso a aquellos que quieren hacernos esclavos de lo que Cristo ya nos libertó. Y Pablo le vuelve a recordar a Timoteo, como pastor dejado en esa iglesia, que corrija lo que está deficiente, lo que está desviado, que pelee la buena batalla y que si tiene que poner en disciplina y echar de allí a alguien que no se arrepiente del pecado que está cometiendo, que haga como él tuvo que hacer, dice el capítulo 1, versículo 20, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta ese punto Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidar de la iglesia. Los que no se arrepienten de hacer un uso ilegítimo de la palabra de Dios y perseveran en ese pecado, deben ser puestos en disciplina y apartados de la comunión.
No se les considera hermanos, se le entrega a Satanás, bajo el dominio de Satanás y no esté en la casa de Dios. ¿Cómo debe Pablo cuidar y guardar a la iglesia, pelear la buena batalla? En base de nuevo de exaltar a Cristo y la gracia de Dios en medio de la congregación. Lee conmigo de nuevo versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Escucha de nuevo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel. Esta palabra es digna de ser aceptada completamente. Versículo 15. Mira, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el mayor de ellos. Soy el primero, el mayor. Porque Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Porque a pesar de que hemos recibido misericordia y hemos recibido por gracia el perdón de nuestros pecados, la satisfacción de la justicia de Dios por la muerte vicaria sustitutiva de Cristo, Pablo le recuerda a Timoteo y nos recuerda a todos los creyentes y en especial a los pastores de la iglesia de Dios, que el mayor enemigo de la iglesia y el mayor enemigo del creyente no es Satanás ni el mundo, sino uno mismo. Ten cuidado de ti mismo. Aquí hay tres verdades que quisiera que meditáramos. En primer lugar, ten cuidado. En segundo lugar, persevera. En tercer lugar, considera las consecuencias. Es claro que está en el texto, ¿verdad? Veamos en primer lugar cómo debemos glorificar a Dios en medio de su iglesia. Ten cuidado. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es un verbo en imperativo, activo, es decir, una orden que debes realizar. No debes esperar que alguien haga por ti. Tú debes participar de manera activa en la acción y es un presente, lo cual significa que es una acción continua en la vida. Ten cuidado, está en la Escritura traducido de diferentes maneras como velar, observar atentamente. Pero, ¿qué se refiere aquí Pablo cuando le dice a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo y de la enseñanza? Quisiera que lo viéramos en la ilustración de cómo esta palabra se utiliza en los evangelios, Lucas capítulo 14. Y podremos entender qué es lo que esta palabra significa y cómo el liderazgo de la iglesia debe tener cuidado de sí mismo. Lucas capítulo 14, versículo 7. Y comenzó a referir una palabra a los invitados. ¿Quién? Jesús está ahí, entró en casa de uno de los principales fariseos, versículo 1, para comer con ellos y estaban observando cuidadosamente a Jesús que hacía. Así que allí llegó un hombre hidrópico y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y los fariseos les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardando silencio, no sabiendo qué responder, él tomándolo de la mano lo sanó y lo despidió. Y a ellos Jesús les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle nada de esto. Y estás viendo la escena, ¿verdad? Está invitado ahí, pero no porque quieran aprender de él, lo quieren pillar. Lo están observando detenidamente a ver qué sucede, qué hacen, qué pueden cogerle. Y Jesús les da una lección que los deja mudos. Y los confronta con la hipocresía de utilizar la ley para exaltarse a ellos en el cumplimiento de normas de hombres, pero cuando la ley me conviene, entonces modificamos la ley. Así que quien se le cae un hijo o un buey a un hoyo y
en el día de reposo en el que no debe trabajar, lo deja allí, porque debe cumplir la ley. Ninguno de vosotros lo vais a hacer. Y ellos se callan. Así que en este contexto, Jesús les da de nuevo una parábola, les enseña otra enseñanza. ¿Pero por qué va a enseñar Jesús la siguiente parábola? La necesidad de ser humilde. Versículo 7. Y comenzó a referir una parábola a los invitados. ¿Por qué? Dice, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa. No vamos a leer la parábola, sino que el punto aquí es que Jesús enseñó una parábola porque vio la necesidad de esa enseñanza, advirtiendo una situación, dándose cuenta de algo que sucede allí. Observa que dice, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa. En ocasiones tú ves cómo otros actúan, dependiendo de cómo actúan, tú te das cuenta en ocasiones qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Así que Jesús no vio que esas personas estaban buscando escoger los mejores lugares, sino que no solamente vio lo que hacían, sino que advirtió. Pudo identificar la motivación que estaba detrás de lo que él estaba viendo. Esa es la palabra, advirtió. Eso es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No observes solo lo que está sucediendo en la iglesia a la cual tienes que cuidar. El énfasis de todo este párrafo, hermano, desde el versículo 6 hasta el versículo 16 es este mismo. No puedes cuidar de la iglesia de Dios si no adviertes lo que hay en ti. Si no tienes cuidado de lo que hay en ti. Timoteo no está libre de cuidar de la iglesia de Dios, ejercer un ministerio para la gloria de Dios, pero usando el piloto automático, poniendo la atención en los demás, perdiendo la atención de sí mismo. Y por eso le dice, versículo 7, observa, capítulo 4, versículo 7 de primera de Timoteo, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de ovejas, mas disciplínate a ti mismo para la piedad. Y recuerda que este es el énfasis, como cuando estás en un vuelo y te dicen las indicaciones de una emergencia y antes de ponerle la mascarilla de oxígeno a los niños, te la tienes que poner tú, ¿verdad? Y este es el principio que está aquí. No puedes cuidar de la iglesia de Dios si no cuidas de ti mismo. ¿Qué significa cuidar de ti mismo? Versículo 15, anteriormente se lo ha vuelto a repetir, así que lo está diciendo una y otra vez, de distintas maneras, ya agotando todas las maneras en que está enfatizando la importancia de que no puedes cuidar de la iglesia de Dios si no cuida de sí mismo. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, las cuales tienen que ver con lo que hay en su corazón. Así que, hermanos, del mismo modo que Jesús vio lo que estaba sucediendo en esa cena y lo que había en el corazón de aquellos que buscaban un sitio de honor, necesitaban humildad, así Dios nos llama a los pastores de su iglesia, los cuales Dios ha llamado por gracia, no por capacidad humana. Como Pablo dice, yo recibí misericordia y fui hallado fiel sin haber demostrado fidelidad. Precisamente fui perseguidor, maltratador de la iglesia, y Dios nos manda a los pastores que no se nos ocurra cuidar de la iglesia sin cuidar de nuestro propio corazón. No hagas caso a Google. Observa no solo lo que haces, sino la motivación que está detrás. ¿Por qué vas a cuidar de la iglesia de Dios? Timoteo, ten cuidado, no vaya a ser que sea para tu gloria. ¿Por qué vas a pelear la buena batalla de Dios cuidando de esta iglesia en Éfeso? Cuidado, Timoteo, no vaya a ser que lo hagas por orgullo y rencores, por soberbia y confianza en tu propia carne. ¿Qué es lo que los pastores debemos cuidar? Antes de cuidar la iglesia de Dios, debemos cuidar nuestro propio corazón, nuestras propias motivaciones. Esa palabra de ti mismo es una palabra que significa a alguien que realiza una acción sobre sí mismo y recibe los efectos de la acción. Significa cuidar el corazón, cuidar las intenciones. Timoteo está recibiendo ataques y ofensas.
Versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y él no era un joven, él ya era un maduro, pero había mayores que él que lo acusaban. Pablo sabe que aún un creyente maduro, un ministro de Cristo, está en la situación de descuidar su corazón y sentir ofensas que hacen daño a su honor, a su valor personal, su orgullo, y ahora comienza a cuidar de la iglesia, en realidad cuidando de su propio honor. Los pastores estamos tentados a que, en primer lugar, la iglesia sea mi iglesia, y en segundo lugar, a que la iglesia revele que somos buenos pastores. Y debemos, hermanos, orar al Señor, que cuide el corazón de los pastores. El pastor no debe ignorar sus motivaciones, debe probar su vida, debe advertir qué es lo que hay en cada pensamiento, qué es lo que los pecados escondidos colocan una motivación que aparentemente puede ser piadosa. Cuida tu corazón. No actúes como un ciego que guía a otro ciego. Cuida tu corazón. Los pastores son objetos de ataque y somos tentados a defendernos. Pero hemos sido llamados a exaltar a Cristo como Señor de su iglesia. Los pastores debemos cuidar nuestro corazón y no ver tan claramente el pecado en los demás, pero que nos cuesta tanto ver nuestros pecados propios. Algo que todo creyente está tentado a hacer, pero que el pastor puede olvidarse que él también. Debemos cuidar el pensar que el Evangelio no es necesario para mí. Y para la iglesia sí, pero yo ya sé lo necesario. Cuidado con pensar que las cosas que se han enseñado en la iglesia ya no son necesarias a seguir siendo enseñadas en mi propio corazón. Cuidado con olvidarnos de quiénes somos. El viernes lo vimos en el culto. Pablo consideró como basura, estiércol, todo aquello en lo que había puesto su confianza durante tantos años. Pero Pablo terminó diciendo ¿qué, hermano? Yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. Soy consciente de que no soy como Cristo. Y estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito. Y Dios asegura esa obra y lo ve de una manera terminada, pero está realizándolo. Pablo le dice, cuídate de ti mismo. No se refiere a su salud. Sabemos que Timoteo tenía problemas de salud y en la segunda carta le dice, por tu problema de salud toma un poco de vino en el agua. Aquello tenía un efecto de purificar el agua para que no le hiciera daño. No le dice, cuida de ti mismo. Le dice, cuida de tu economía. Cuídate mismo de que tú tengas lo suficiente para todo lo que crees que mereces y tu familia necesita. Cuida de ti mismo no significa cuida de tu imagen externa. Ponte el mejor traje, la mejor corbata, que te vean bien. No dice cuida de ti mismo. En aspectos externos se refiere a su propio corazón. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 4:23? Que sobre todas las cosas que debemos guardar, cuidar, proteger, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque es tu piloto automático. El piloto correcto, el adecuado, vigila por dónde te va a tirar, porque de él mana la vida. Porque las cosas que tú hagas van a ser resultado de lo que hay en tu corazón. Aunque te empeñes en que se vea bien lo que está afuera, pon el énfasis en tu corazón. Lo que se descuida es la falsa religión, que todo se vea bien por fuera. Lo que se menosprecia por parte de los falsos maestros hipócritas en esta iglesia. Timoteo no está lejos de hacer lo mismo. Esto sucede como cuando los que somos padres. Tenemos hijos, desde pequeños les corregimos, les enseñamos, les instruimos. Pero ¿cuántas veces le reconocemos a nuestros hijos que somos iguales que ellos? ¿O cuántas veces se nos olvida que de lo que le estamos
corrigiendo, incluso disciplinando, nosotros lo hacemos peor. Y esto es lo que puede suceder en la iglesia a los pastores. La solución frente a los problemas en el pastorado que Timoteo aquí está sufriendo y está a punto de abandonar, no se solucionan por decisiones externas, ni de organización, ni de planificación. El pastor es llamado a cuidar su corazón. Y entonces podrá cuidar la enseñanza. Pero esto no es que no solamente, versículo 16, estamos llamados a cuidar nuestro corazón, sino también la enseñanza. Pero esto no es el orden único. No solamente es un patrón en que tengo primero que cuidar mi corazón para poder enseñar correctamente la palabra de Dios, sino que esto es inseparable. Debo cuidar la enseñanza para cuidar mi corazón. No puedo cuidar mi corazón si no es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios en mi vida. Y no soy yo quien escoge los textos que me agradan y echo a un lado los que me apuntan y me hacen daño, me confrontan. Y no puedo cuidar mi corazón si no es por medio de ser expuesto a la palabra de Dios. Pero no puedo ser expuesto a la palabra de Dios y no aplicar mi corazón y después enseñar lo que me convenga. Cuida la enseñanza también. Cuida que lo que estás enseñando primero se aplique en tu vida, sea adecuado al mensaje que Dios está expresando para que puedas aplicarlo en tu vida y así poder enseñar a otros. ¿Qué dice en segundo lugar? En segundo lugar dice persevera. Persevera. Esto nos indica, de nuevo, enfatizando que el mandato de cuidarse a sí mismo y de la enseñanza es continuo y perseverante, es decir, no lo abandone, continúa, insiste, no desmaye, no permita que nada lo entorpezca, persevera en estas cosas. En estas cosas se refiere especialmente a lo que ha dicho con respecto a cómo debe realizar el ministerio y empieza desde el capítulo 4, versículo 6. Y en todo este párrafo son 14 mandatos que Pablo le da a Timoteo y que los pastores debemos cumplir, perseverar en ello, 14 mandatos. En primer lugar, versículo 7, no tenga nada que ver con las fábulas. Versículo 7, en segundo lugar, disciplínate a ti mismo, ejercítate a ti mismo para la piedad. Continúa versículo 11, manda. En cuarto lugar, versículo 11, enseña. En quinto lugar, versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Versículo 12, el sexto mandato, sé ejemplo a los creyentes. El séptimo mandato, versículo 13, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, el octavo mandato, no descuides el don espiritual que Dios te ha dado. En noveno lugar, el versículo 15, reflexiona sobre todas estas cosas. En décimo lugar, dedícate a ellas. Mandato 11, ten cuidado de ti mismo, versículo 16. Mandato 12, persevera. Mandato 13, versículo 1 del capítulo 5, que continúa el párrafo, no reprendas con dureza. Y al final termina diciendo, versículo 1 del capítulo 5, exhorta. Todo eso el pastor debe perseverar. Pero en especial aquí se está refiriendo, persevera en tener cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. No es algo que debamos descuidar. Aquellas cosas que hacen que agradan a Dios como un buen ministro de Cristo. Es una unión inseparable con la santificación personal, la fidelidad a la enseñanza. Y el creyente se caracteriza como una casa construida en la roca y no en la arena. ¿Por qué? Porque a pesar de que vengan circunstancias, sufrimiento, ¿qué hace esa casa construida en la roca? Persevera. Y persevera porque Dios la preserva por la obra del Espíritu Santo en él, por la intercesión de Cristo, por el poder de Dios y la fidelidad a su promesa. Persevera. Significa, no creas que ya lo has alcanzado, continúa adelante. Y en tercer lugar, para terminar,
Considera las consecuencias. Ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza, persevera en estas cosas. Y aquí viene el llamado a considerar las consecuencias. ¿Por qué? Dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Y las consecuencias son positivas. Obsérvalo. Se está enfatizando la parte positiva. Porque haciéndolo, esto es positivo. Va a traer bendición, asegurará la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Y mira esa correlación. Primero tendrá efecto para ti y después tendrá efecto para los que te escuchan a ti. Te cuidas a ti mismo y esto asegura tu salvación. Cuidas la enseñanza y eso asegura a los que te escuchan. Debemos de aclarar una cosa y hacerle una pregunta al texto. Cuando dice asegurarás la salvación, esa palabra no es asegurarás la salvación. La traducción de esa palabra es como se debería de traducir salvarás. Salvarás. Ahora, preguntamos, ¿salvarás de qué? ¿Salvarás de qué? Y en primer lugar debemos decir, solo Dios salva a los pecadores. Nadie más salva. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo de las consecuencias del pecado. Ningún hombre puede salvar a otro, sino solo Dios por medio de Cristo. Por su muerte, resurrección y ascensión, habiendo vivido una vida perfecta, solo Dios puede salvar aplicándole por el poder del Espíritu la obra regeneradora. Solo Dios, además, asegura la salvación. Ahora la pregunta es entonces, ¿salvar de qué? ¿Salvar de qué? Santiago capítulo 5, versículo 20, nos da la respuesta de qué es lo que aquí se está hablando. Acompáñame a Santiago capítulo 5. Al final de esta carta, que Santiago ha estado llamando a los lectores a que diferencien la fe muerta, que no produce obras, sino es solamente su gestión humana de pretender alcanzar la salvación por sus obras, o diciendo que ellos creen y ya está. Diferenciarlo de la fe viva, que produce obras de salvación. Y ahora produce obras que manifiestan y dan testimonio de la salvación. Al final, capítulo 5, después de la exhortación de orar por aquellos que están enfermos, y dice el versículo 14, ¿está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, primero ungiéndole con aceite? Lo que ahí está diciendo no es una ceremonia milagrosa. Está hablando de un tratamiento terapéutico de aquel entonces. Apliquen sobre él la medicina adecuada, pero oren por él también. Y mira lo que dice, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y en el caso de que haya cometido, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Así que esa enfermedad no necesariamente es porque pecó, pero puede suceder que haya pecado y Dios haya traído disciplina. Y ese enfermo confesó sus pecados y se le perdonaron. Y ahora viene este mandato, versículo 16, por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y hermano, esto no es confesión a los hombres, para que los hombres nos perdonen los pecados. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y por medio de la obra y los méritos de Cristo. Pero aquí lo que está hablando es que seamos expuestos a la palabra de Dios unos a otros. Y que cuando la palabra de Dios obra en nuestros corazones y somos confrontados, arrepintámonos de nuestros pecados. Y si es necesario, confesemos nuestros pecados cuando estos pecados han hecho daño a mi hermano, han hecho daño a la congregación. La oración eficaz del justo puede lograr mucho en base a cómo es esa oración y en base a la voluntad soberana de Dios. Y después de esta idea viene versículo 19, observa, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará su alma de muerte. Así que esto es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Examina tu vida, examina tus motivaciones, tu corazón, y cuando encuentras ese pecado, confiésalo y machácalo, arráncalo.
vigílalo. Y entonces enseña la palabra de Dios de este modo a los creyentes. Porque así vas a salvar tu vida y la de los creyentes. Y no es la salvación, la conversión, no. Se refiere a la santificación progresiva en la que todos estamos. Y de que seamos expuestos a la disciplina de Dios porque estamos tolerando el pecado en nuestra vida, empezando por los pastores. El Evangelio se trata de Cristo. La iglesia es de Cristo. La gloria es de Cristo. Y Él no la dará a nadie más. Y todo lo que sea que en nuestro corazón nos aferremos a mi iglesia, mi verdad, mi mérito, mi gloria, entonces nos exponemos a la disciplina de Dios. Todo lo que la congregación diga, la iglesia del pastor, mi iglesia, nuestra iglesia, construyamos todo nuestro orgullo y confianza en lo que somos, estamos expuestos a la disciplina de Dios. Y esta es la realidad. La iglesia es de Cristo. La verdad es Cristo. Es por los méritos de Cristo que somos salvados y santificados, y es solo la gloria del Trino Dios la que está en juego y la que debe ser elevada, que el Señor se levante en su iglesia. Y para ello nosotros debemos cuidar nuestro corazón, cuidar la enseñanza, tanto lo que el pastor enseña como lo que escuchamos de otros, porque si no lo pagaremos caro. Y no me refiero a la perdición, porque posiblemente sí la perdición, si tú estás aquí pareciendo un creyente pero no lo eres. Puede ser el caso. Puede ser el caso de que haya personas que crean que son salvas, como ocurría en Éfeso, siendo enseñada que la salvación es cumplir normas. Y esas personas necesitan darse cuenta que deben abandonar todo esfuerzo. No pueden salvarse por nada que puedan hacer, sino deben arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo clamando por salvación, aquel que lo ha hecho todo y es el único que puede reconciliarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Pero si eres creyente y descuidas tu vida, descuidas tu corazón, descuidas la enseñanza y lo que te enseñan, ten cuidado porque lo podremos pagar caro. Nos exponemos a la disciplina no de la ira de Dios, sino del amor de Dios. Y es mucho mejor obedecer a Dios que ser disciplinados por Dios, ¿verdad? Y hermanos, orad por Gersón, orad por mí, orad por los pastores de la iglesia, que el Señor nos humille, que el Señor nos haga depender de Él, que seamos siervos que exaltan a su Señor y que a Dios sea la gloria en este lugar. Oremos. Señor, ser expuesto a tu palabra nos debe hacer como sucedió con Elías, con Juan. Ser expuesto a tu gloria nos debe tirar al suelo, reconociendo que somos pecadores, no somos dignos de la salvación que nos has regalado por gracia. Ser expuestos al temor de tu santidad, de tu gloria. Señor, ayúdanos, Señor, a que vivamos en el poder del Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo, el cual nos ilumina para entender tu palabra, para llenar nuestra mente y corazones de tu verdad que iluminen nuestra oscuridad. Y Señor, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ocio, nuestros placeres y todo lo que hacemos, que sea en base a la dirección de tu Espíritu, a la guía de tu palabra. Que tu iglesia sea columna y sostén de la verdad, exaltando a Cristo como el único mediador, el único hombre perfecto, a quien servimos, a quien adoramos y al cual estamos siendo transformados a su imagen. Y todo esto, Señor, que traiga gloria a tu nombre. Por los méritos y en el nombre de Cristo es que podemos orar, que tú hagas tu voluntad en medio de nosotros.
En su nombre. Amén.